Buenas noches, ¿cómo están en esta hermosa noche? Bienvenidos a la tercera historia de estos especiales de Día de Muertos o de Halloween, como lo quieran llamar. En esta ocasión les traigo un par de historias. La primera historia es titulada La vida de Josué. Josué era un amigo que conocí en la casa antes mencionada. A él igualmente lo conocí haciendo trabajos en mi casa. Él era una persona que ponía azulejos y que hacía detalles dentro de las casas. Y de igual forma, así como le pregunté al herrero de aquella ocasión, comencé a preguntarle a Josué cosas paranormales. Y Josué me contó que cuando él era pequeño, en su casa asustaban. Eran 6 hermanos, y estos 6 hermanos dormían en una sola cama. Una de las cosas más traumáticas que vivió en aquella casa era que todos sus hermanos, y él incluso, tenían miedo de irse a dormir. Así que cuando les tocaba ir a dormir, el último en llegar a la cama, aquella persona que quedaba a la orilla de la cama, era arrastrada por una mano que salía debajo de la cama. Esta era arrastrada al piso y era golpeada, arañada. Por desgracia, a mi amigo Josué, alguna ocasión le tocó dormir ahí. Ocasión en la que él se arrepintió, pues nunca volvió a ser el mismo. Años más tarde, fue al pueblo de su abuelito. En este pueblo había una leyenda de un señor o de una persona la cual descuartizaba a personas del mismo pueblo. Las personas desaparecían y solo podían encontrar los cadáveres completamente descarnados, solo huesos, esqueleto. Algunas partes del cuerpo eran cortadas con machetes, golpeadas, destrozadas. En una ocasión en la que él fue al pueblo de su abuelo lo llevó a cazar, junto con unos primos y algunos parientes más. Después de pasar horas y horas buscando presas, encontraron un pequeño venado, al cual cazaron. Pero al ir siguiendo a este venado, perdieron el camino y ya no sabían hacia dónde ir. El agua se les había agotado, ya no tenían víveres, estaban completamente solos en el atardecer, como a las 6 de la tarde, hora que en el bosque comienza a oscurecer lentamente. Como ellos estaban bastante desesperados, comenzaron a caminar hasta llegar a una casa, una cabaña, la cual estaba cercada. Con la desesperación que ellos tenían, intentaron entrar y lograron saltar la cerca. Lo que no sabían era lo que iban a encontrar ahí, ya que al entrar a aquella cabaña, encontraron cuchillos, hachas, machetes, espadas y todo tipo de artefactos que separan la piel tan bruscamente. Pero lo extraño no era esto. Lo extraño fue que todos estos artefactos estaban chorreando sangre. Ellos, completamente asustados, intentaron salir de ahí, pues sabían aquella leyenda y al parecer era cierta. Y lo peor de todo es de que al parecer aquel loco, aquella persona, había atacado segundos antes de que ellos entraran a aquella cabaña. Años después de que pasó eso,
Josué, al salir de mi casa, iba caminando, pero esa noche cayó una tormenta aterradora, horrible, fuertísima. Rayos y truenos, lluvia devastadora. Al otro día que regresó a la casa, me contó que por poco le caía un rayo. El rayo iba directamente hacia él, y si no hubiera sido por un árbol que estaba cerca, hubiera sido calcinado por este. Años después de que terminó los trabajos que teníamos en la casa, Josué murió. Por desilusiones de amores, fue a una cantina, pues ya se había tirado al vicio, ya que se enteró que su propia esposa lo había engañado, e incluso estaba dudoso de que sus hijos en realidad fueran de él. La desilusión lo llevó a cantinas, cantina tras cantina, comenzó a tomar, y se dice que en un pleito se le arrebató la vida, pero el culpable no fue hallado y aún no se sabe quién fue. Mi querido Josué, te dedico este video, estés donde estés. La segunda historia que contaré esta noche les dejará los pelos más de punta que de lo habitual. La historia se llama El peor viaje de su vida. Es bien sabido que a las personas que trabajan en las carreteras por las noches les pasan cosas aterradoras. Cuando yo viajaba mucho, llegué a preguntarle a muchas de esas personas algunas de las cosas más raras que les había pasado. Es bien sabido también que las personas que trabajan en este oficio siempre están cansadas, ya que se les exige más de un solo viaje en un solo día. La historia que me contaron fue de un chofer, el cual tuvo un viaje a Poza Rica, Veracruz. Fue una noche en la cual no había casi personas en el autobús, pero desgraciadamente en estas empresas, aunque solamente vaya una persona, tiene que salir el autobús. En el autobús solamente había 4 personas, una pareja entre 28 y 30 años, una señora y un señor de edad avanzada. El señor vestía guaraches, pantalón de manta, camisa de manta y un sombrero. Por lógica, cuando el señor caminaba, se escuchaban sus guaraches, cómo recorrían todo el autobús, desde la parte de hasta atrás del autobús hasta la parte en donde estaba el chofer. Casi cuando salieron del viaje, el señor se levantó y caminó hacia el chofer y le preguntó: disculpe, ¿estamos en el kilómetro 76? Lógicamente, apenas habían salido, a lo que el chofer le dijo que no, que regresara a su asiento. El señor le pidió de favor que le dijera cuando llegaran a este kilómetro. El señor regresó a su asiento y 10 minutos después regresó con el chofer preguntándole lo mismo: disculpe, ¿estamos en el kilómetro 76? A lo que el chofer le dijo que no y que regresara al asiento. Cada 5 minutos o 10, el señor iba y preguntaba lo mismo. El chofer ya estaba harto, estaba enojado y le contestaba cada vez más fuerte al señor. La última vez que el señor se levantó y le preguntó, el chofer dijo que no, que faltaba poco para llegar. Alrededor de 5 minutos. Pasando esos 5 minutos, el señor volvió a preguntarme, a lo que el chofer le dijo que sí, que justamente estaba en ese kilómetro. En cuanto el señor escuchó esto, se echó a correr hacia atrás y después de regreso hacia adelante, aventándose sobre el parabrisas del autobús, rompiendo el vidrio y cayendo en la carretera, a lo cual el chofer sintió cómo las llantas pasaron al señor. El chofer quedó impactado y estaba bastante espantado. Por lógica, este viaje era en la madrugada. Con todo y el shock, el chofer logró llegar a su destino, con el parabrisas roto, espantado y con el pensamiento de que había atropellado a una persona. Cuando llegó y le preguntaron qué le había pasado, él simplemente respondió que los quisieron asaltar y que le aventaron una piedra, a lo cual él aceleró y no volteó atrás. Justamente cuando los pasajeros comenzaron a bajar, la señora que iba al lado de él le preguntó por el señor
y le dijo que ella había visto completamente todo lo que había pasado, que no era su culpa y que no se sintiera mal. Se especula que esta persona murió ahí y que su espíritu estaba vagando y que necesitaba llegar a su lugar en el que él falleció. Pero nadie sabe lo que en realidad haya pasado, así que te lo dejo de tarea. ¿Qué crees que le haya pasado a ese señor? ¿O qué lo haya obligado a saltar en dicho kilómetro? Después de un rato, le preguntó a varios camioneros que pasaron después de él que si en cierto kilómetro habían visto a una persona tirada, algún accidente o algo por el estilo, a lo que todos le respondieron que no había nada. Pero él ya estaba cansado, ya que había hecho más de 2 viajes en ese mismo día. Con el cansancio que él tenía, llegó a los dormitorios de la empresa camionera en la que él trabajaba. Pero lo más raro y extraño es que cuando él llegó, sus compañeros solamente dejaban una maleta y se iban. Él bastante extrañado y con el cansancio de un muerto viviente, llegó al dormitorio y decidió acostarse. El dormitorio estaba completamente solo, no había nadie, pero a él no le importó, ya que su sueño y su cansancio eran lo suficiente como para dormir a un elefante. Él se acostó. Horas después, lo jalaron de la cama y lo comenzaron a golpear, tan fuertemente como si 500 personas lo estuvieran pateando, mordiendo, pegando, y lo peor de todo es de que cuando se levantó, él desorientado y pensando que en sus sueños le estaban gastando una broma, se comenzó a dormir nuevamente, ya que su cansancio era lo bastante fuerte. Minutos más tarde, le comenzó a pasar lo mismo, y así toda la noche. Cuando despertó, estaba frente a una fuente que había en estos dormitorios, cuando comenzó a ver que sus compañeros llegaban, simplemente por todo lo que habían dejado. Y él les preguntó que qué había pasado, que si le habían gastado alguna broma, a lo que sus compañeros le contestaron que no era ninguna broma, que eso pasaba cada vez que alguien se llegaba a dormir a esos dormitorios, y nadie se quedaba ahí, ya que preferían gastar dinero en una habitación a quedarse una noche en ese lugar. Muy bien, me ha dado gusto contarles estas historias esta noche. Como siempre les digo, si mi trabajo les ha gustado, déjenme un like, suscríbanse. Yo soy su amigo Albert Rich. Recuerden revisar debajo de las cobijas, no vaya a ser que les muerdan la pompi. Yo los veo en el próximo video. Buenas noches.